hablar en parte sobre el carácter de los hombres de Dios y las mujeres de Dios y lo que a Dios le agrada y cómo deberíamos de moldear este carácter. El carácter es algo que es necesario que nosotros moldeemos. Es algo que necesita ser formado, pero no formado por nosotros, sino formado por el Espíritu Santo. Y hay 5 áreas en nuestra vida en las que debemos de trabajar para que podamos moldear ese carácter y podamos dejar que el Espíritu Santo nos moldee. Y hoy quiero hablar de una de ellas y darle una introducción a la otra porque son 5 áreas. La primera área es el área social, la segunda es la económica, la tercera es la emocional, la cuarta es la física y la quinta es la espiritual. Entonces, en estas 5 áreas, son 5 áreas en las que nosotros como seres humanos caminamos y debemos de crecer y formarnos en estas 5 áreas. ¿Para qué? Para que vivamos en orden delante de Dios, pero también delante de los hombres. Amén. Para que haya un orden. Dice, el carácter de un hijo de Dios necesita ser formado. Mientras más ordenada tengamos nuestra vida y estas áreas, más veremos cómo Dios obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que Dios obre a través de ellos? ¿Amén? Anhelamos que Dios obre a través de nosotros en todos los lugares donde estamos y queremos ver su gloria. Pero hay cosas en las que realmente muchas veces tenemos que trabajar en nuestra vida. Y si ahora yo te digo estas 5 áreas, quizás hayan 2 en las que estés bien, pero quizás haya otras en las que tengamos que trabajar. Y no es malo que nos demos cuenta de que tenemos que trabajar en ellas, es bueno, ¿verdad? Porque así podemos trabajar en base a eso. O sea, cuando vemos que algo en la casa, en nuestro hogar, las bombillas están fundidas, es una señal de que tenemos que ponernos y cambiarlas, ¿verdad? Es hora de cambiarlas. Entonces, cuando vemos en nosotros cosas que no están bien, pues es bueno porque nos podemos poner en función de cambiar eso, de mejorarlo, ¿verdad? Porque nadie compra una casa para romperla. Siempre buscamos para mejorarla, para remodelarla. Nadie compra, no sé, algo que le agrada, algo que le gusta para romperlo. Siempre compramos cosas que nos gustan, ¿verdad? Entonces, estas 5 áreas, social, económica, emocional, física y espiritual. La primera área de la que quiero hablar es la social. ¿Por qué la social? Mire, la palabra de Dios nos enseña que no fuimos creados para estar solos. Y esto lo vemos en Génesis 1, versículo 18, donde Dios dijo cuando vio al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó personas con sentido de multitud. A lo mejor hay personas que no les gusta estar rodeado de tantas personas, pero siempre nos gusta estar acompañados, ¿verdad? ¿A ti te gusta estar solo? La soledad siempre dicen que es mala compañera, ¿verdad? Pero tampoco pero no te gusta estar solo, ¿verdad? Tampoco, por ejemplo, hay personas que no les gusta la multitud porque se estresan, como que se turban, no están adaptados, pero tampoco les gusta estar solos porque no fuimos diseñados para estar solos. Entonces, la palabra del Señor habla y dice que no fuimos diseñados para estar solos, nos enseña. En la primera iglesia, en Hechos, quisiera que estuviéramos buscando ahí. En los Hechos, capítulo 2. Versículo 44. Uy, se me pasó. Dice la palabra del Señor. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común.
vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esto es un lenguaje actual. O sea, la palabra del Señor nos enseña que la primera iglesia instituida por los apóstoles, así era. Dice que iban y visitaban a otros de casa en casa, dice que partían el pan y estaban juntos y compartían juntos, dice que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? No dejaban de ir a la iglesia. ¿Por qué? Mire, usted dirá, ¿por qué yo necesito una vida social? ¿Por qué yo necesito tener mi vida social estabilizada? ¿Por qué yo necesito personas? ¿Por qué yo necesito amigos? ¿Por qué yo necesito familia? ¿Por qué yo necesito tantas cosas? Mire, hay muchos beneficios y a veces nos fijamos más en las cosas negativas. ¿Por qué? Por malas decisiones que tomamos, por cosas que hacemos que no vienen al caso ahora, pero bueno, nos fijamos más en eso por malas experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Pero cuando nosotros llevamos lo social a lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos no se reunían para estar en chisme. Ellos no se reunían para estar criticando a otros. Ellos no se reunían para estar planeando cosas, no sé, malas o quizás para avergonzar a otros. No. Dice que se reunían y partían el pan, o sea, que tenían una convivencia sana, ¿verdad? Y cada uno veía lo que necesitaba el otro y entre todos suplían esa necesidad, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a ver que, ay, vamos a casa de fulanito, pero para allá vamos a estar hablando y vamos a hablar de menganito que no fue a la iglesia, y vamos a hablar de los pastores, y vamos a hablar del líder, y vamos a hablar de la que cantó, que no cantó bien, de la que tocó la batería, de que mira, la actividad esta quedó buena o quedó mala o quedó, ¿verdad? Y a veces esa es la costumbre, por lo menos de donde yo vengo, ¿ves? Casi siempre, pues, dicen, no, ¿para qué vamos a casa fulanita y vamos a estar hablando? No hay necesidad. O sea, cuando nuestro corazón y nuestra mente es sana, pues vamos a los lugares y llevamos el mensaje de Dios, ¿verdad? No hay necesidad de sentarse a hablar de otras personas, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos miedo, el área social, con respecto, la ligamos a esto y no tiene nada que ver con esto. O sea, Dios nos manda que estemos juntos, unánimes en un mismo sentir, pero en el sentir que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Y el primer beneficio es consuelo y apoyo, ánimo en tiempos difíciles. A veces no queremos a nadie al lado de nosotros porque hemos tenido malas experiencias, pero Dios nos manda en su palabra que cada uno de nosotros estemos animándonos a nosotros mismos, que yo te anime a ti, que yo te apoye, que yo vea que tú estás triste, que necesitas, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas oración en algo? O que tú me veas a mí y que tú digas, oh, el niño estaba pasando, voy a estar orando por el niño. Siente que yo voy a estar orando por el niño, te voy a apoyar en oración. A lo mejor yo no puedo estar en la operación, a lo mejor yo no puedo ir a verte al hospital, o a lo mejor yo tengo tantas cosas que hacer, pero no te preocupes que en mi casa yo voy a estar orando por tu familia, por tu hijo. ¿Ven? Por eso Dios nos manda que estemos unos pendientes del otro, no para que estemos hablando mal de otro, ni para que yo esté viendo tus defectos y le esté comentando con otra persona, ¿verdad? Sino para consuelo y apoyo, para que nos animemos, no solo físico, sino también espiritual. O sea, que ya te digo, que estemos físicamente y que yo diga, te voy a apoyar hoy porque te vas a mudar, o no sé, pusiste un kiosquito en la esquina de comida, de vender fritura, y para allá yo voy a ayudarte, aunque sea a poner el cartel,
Y voy físicamente y te ayudo y te apoyo en tu negocio porque somos una familia en Cristo. También espiritualmente, ¿verdad? O sea, y a veces decimos, no, solamente oración o solamente espiritualmente, ¿verdad? Y entonces vemos a las personas que están pasando por una necesidad y tenemos para suplir esa necesidad, pero no lo hacemos. Y aquí la palabra del Señor nos enseña y dice que cada uno veía la necesidad de otro y suplían esas necesidades. O sea, todos lo tenían en común, se repartían todas las cosas en iguales, ¿verdad? Entonces, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Y hay personas a veces que están físicamente, pero no están espiritualmente. Entonces, es necesario que nosotros estabilicemos eso en nuestra vida, o sea, que podamos estar para otros y que por ejemplo, sí, porque decimos, sí, pero yo estoy para todo el mundo, pero nadie está para mí. Y eso puede suceder. Pero ¿a qué Dios nos ha llamado? Y aparte, casi siempre, nosotros tenemos, y más adelante voy a hablar de esto, nosotros escogemos el lugar donde estamos y de quienes nos rodeamos, ¿verdad? Eso es decisión de nosotros. Eso no es decisión de otra persona. Entonces, a veces nos rodeamos de personas para las que siempre estamos ahí y no son recíprocos. Eso es para otro tema. Pero eso es decisión de nosotros. Decimos, yo ayudo, eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Consuelo y apoyo para nuestros hermanos. El segundo beneficio que puse sobre estar unidos es consejo. El consejo, dice la palabra del Señor, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. No significa que tengamos que ir a donde quiera a cualquier persona a pedirle un consejo. A veces yo tengo dudas, a veces tú puedes tener dudas, a veces todos tenemos dudas, ¿verdad? Y hay veces que Dios ha puesto personas a nuestro lado que nos rodean capacitadas para eso. En una ocasión el suegro de Moisés vio a Moisés bien cansado y dice que llamó a Moisés y le dio un consejo bien sabio. Y Moisés lo tomó. Le dijo, toma 70 hombres, ministrales de tu espíritu, que estén en tu misma línea, en otras palabras, que tengan tu mismo enfoque, búscalos para que ellos te ayuden a aconsejar. Yo me imagino un pueblo tan grande que era el pueblo de Israel. Y solamente Moisés era el que se encargaba de atender a ese pueblo. Imagínense todo lo turbado que podía haber estado Moisés. Todos los problemas que a diario le presentaban a Moisés. Sin embargo, cuando Yetro vino y le propuso esto, pues él lo halló bien y hizo conforme a eso. O sea, Dios pone personas a nuestro alrededor para eso. Y a veces queremos estar solos. Y a veces nos apartamos de todo el mundo. No, hermano. Necesitamos estar en familia, necesitamos estar juntos unos con otros, porque como decía, estamos para aconsejarnos, para dar consuelo, para dar apoyo, para ayudar, ¿verdad? Lo tercero, bendición y vida eterna. La palabra del Señor en el Salmo dice, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Ahí donde habitan los hermanos juntos y en armonía. Ahí donde están 2 o 3 puestos de acuerdo, adorando y exaltando el nombre de Jesús, pues ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Hay algo especial que se derrama en las reuniones de los hijos de Dios. Hay algo especial que se derrama cuando más de 2 personas se ponen de acuerdo para honrar a Dios, para alabarle, para bendecirle. Dice la palabra del Señor que allí envía Jehová bendición y vida eterna. El cuarto beneficio, y es el más fuerte, forma nuestro carácter. Dios forma nuestro carácter con las personas que tenemos al lado de nosotros. Dios nos pule, Dios nos limpia toda aspereza, todo aquello que sobra, como 2 piedras, ¿saben? Cuando están así,
que tienen como que imperfecciones, necesitan ser pulidas, pues así Dios hace con la vida del que está al lado de nosotros. Dios usa a ese que tiene mal humor. Dios lo usa para trabajar en nosotros, en paciencia, en perdón, en sanidad. Dios usa a aquel que tiene 20,000 de defectos igual que nosotros, pero quizás no nos cae bien. Dios lo usa a él para trabajar en nuestra vida. Dios lo usa a él y Dios te usa a ti también para trabajar en la vida de otros. Y este ejemplo lo podemos ver en Efesios 4. Quisiera que busquemos ahí en Efesios. ¿Puedes ponerlo en la pantalla? Efesios 4, 32. ¿Ok? ¿Ya? 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Búscame ahora Colosenses 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, que Dios va a usar a ese que nos falló para trabajar en nuestra vida. A ese que nos faltó, a ese que nos ofendió, a ese que quedó mal con nosotros, a ese que nos mintió, a ese que quizás nos estafó. Dios va a usar a esas personas para trabajar en nosotros. ¿Verdad? Y a veces, y eso duele. Eso es algo que duele, porque hay personas que nos rodean. Generalmente las personas que nos hacen daño son las que más cerca están de nosotros, ¿verdad? Porque están pegaditos a nosotros. A nosotros no nos interesa aquel que está lejos, no nos interesa realmente. Pero casi siempre las personas que más nos dañan son esas personas allegadas a nosotros. Y son las que Dios utiliza para formarnos, para cambiarnos. Para si yo antes era áspera cuando estaba en el mundo, cuando no creía en Dios, y yo tenía carácter explosivo, y yo sí, a mí sí, nadie me acababa conmigo. Y en Cristo vienes y te hacen una, y Dios está puliéndote. Dios constantemente te está diciendo, mansa, tienes que ser manso, tienes que tener paz, confía en mí. Y Dios te dice, mía es la venganza, no te preocupes por el que te hace daño. Bendice a ese que es tu enemigo, bendícelo, ora, ámalo, ora por él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque son las personas que Dios utiliza. Y hace poco mi esposo estaba hablando sobre la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel. Sobre Penina, que era la otra mujer del Cana. Y dice que esta mujer constantemente estaba criticando y estaba avergonzando a Ana porque Ana no podía tener hijos. Hasta el momento en que Ana se dio cuenta que ya no podía más y fue delante de la presencia de Dios. O sea, que si Ana no hubiera llegado hasta el límite, si Penina no lo hubiera llevado al límite a Ana, Ana nunca hubiera ido a postrarse delante de la presencia de Dios y Dios nunca lo hubiera oído. O sea, que Penina fue la herramienta que impulsó a que Ana fuera a buscar la presencia de Dios. Y a veces hay personas en nuestra vida que son como esa Penina, son la herramienta que Dios utiliza para que vayamos a encontrarnos con Él, porque ya no sabemos qué hacer. Decimos, Padre, aquí estoy porque ya yo no sé qué hacer con fulanito. No se cansa de hablar mal de mí, no se cansa de levantar falsos testimonios. Estoy cansada, estoy cansado, ya yo necesito que tú tomes el control. Pero estamos delante de la presencia de Dios y Dios nos va moldeando y Dios nos va enseñando. ¿Pero a través de qué? De esa persona, ¿verdad? Dice la palabra, esto lo vimos, ¿verdad? Dice, como es nuestra vida social, dice mucho de nosotros. Cómo nos relacionamos con otras personas. ¿Quiénes son aquellos que nos rodean? ¿Cómo nos ayudan a crecer? ¿O cómo
les ayudamos nosotros a crecer. Esta es la primera área, recuerden, el área social. Como seres humanos, Dios nos creó con la necesidad de sociabilizar, de tener amistades, de tener familia, ¿verdad? No somos llaneros solitarios, como dirían por ahí. Entonces, ¿quiénes son aquellos que nos rodean? ¿Cómo nos ayudan a crecer ellos y cómo nosotros les ayudamos a crecer? Los que nos rodean pueden ser familia, amigos, conocidos y todos los demás. Los separé así. Familia son los más allegados, ¿verdad? Amigos también son allegados, pero no son con los que convivimos muchas veces. Conocidos son los que, el del trabajo, aquel que yo conozco, que cómo tú estás, pero no tiene intimidad conmigo, o sea. Y todos los demás son las personas que vamos manejando y te pitan en el carro porque te demoraste para salir en la verde, en la cajera que te trata con mala forma, que tú no conoces, pero se levantó ese día de mal humor y ahí está y te trata mal, te tocaba pasar a ti y fuiste tú el que cogiste la mala cara y fuiste tú el que cogiste ese mal humor que traía ella. Esos son todos los demás. Entonces, cómo nos comportamos con ellos dice mucho de nosotros, ¿verdad? Dice, si vamos a hablar de alguien que supo elegir a las personas que le rodeaban, podemos hablar del rey David. David fue un hombre que cometió muchos errores, pero tenía bien claro quiénes eran los que le rodeaban. Y como decías ahorita, la familia nosotros no la podemos elegir, porque la familia es algo que Dios nos da, ¿verdad? No la podemos elegir. Pero hay muchas personas que nos rodean que sí podemos elegirlas. Y David fue un hombre que tuvo la capacidad de entrar a un lugar, a esa cueva, a una cueva. Él llegó a esta cueva huyendo. Y dice que él llegó allí, su familia se enteró de que David había llegado a la cueva. Y dice que fueron al encuentro con David. Pero todas las personas que se enteraron que David estaba allí, dice que también fueron. ¿Y quiénes fueron los que fueron allí a encontrarse con David? Todo aquel que estaba amargado, el que tenía deuda, todos esos, dice que fueron y estuvieron en la cueva. Y cuando estuvieron allí, más adelante vemos que todas esas personas que eran incapacitadas para el mundo, o sea, no estaban calificadas, no eran un desastre, por así decirlo, porque tenían deudas, estaban amargados, estaban endeudados, estaban en apuros, todas estas, más adelante vemos que se convierten en los valientes de David. Personas, hombres fuertes, valientes, esforzados, que cambiaron, dejaron de ser amargados, resentidos, orgullosos, endeudados y pasaron a ser valientes. O sea, que tu entorno, la persona con la que tú te juntas, tiene mucho que ver con lo que somos. Estas personas buscaron a David y David tenía algo muy especial. ¿Y qué provocó? Que estas personas cambiaran su forma de ser, cambiaran su mentalidad, cambiaran su corazón. Y más adelante vemos en lo que se convirtieron. Ahora, en 2 de Samuel, puedes buscar, 2 de Samuel, capítulo 19. Dios usa a aquellos que nos rodean para moldear nuestro carácter, como decía. Al igual que el enemigo también usa a las personas que tenemos alrededor para hacernos caer, ¿verdad? A veces estamos tratando de salir adelante y hay amigos que vienen y nos impulsan a hacer cosas que a Dios no le agradan. El enemigo también usa a esas personas para hacernos caer. Como Dios usa también a personas, como Dios usó a David en la vida de estos hombres que dice que llegaban a la cueva, dice, como Dios usó a David para ayudarles a cambiar su mentalidad y que más adelante se convirtieran en unos valientes que no le tenían miedo a nada y que llegaron allí huyendo, sin embargo, ya después
No le temían a nada. Dios usó a David para cambiar a estas personas, ¿verdad? Así Dios nos usa también a nosotros, pero Dios también usa a otros para cambiarnos a nosotros. Segunda de Samuel 19, del 5 al 8. Ok, dice, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y de la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente con tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. La historia es de que uno de los hijos de David, Absalón, se levanta en rebeldía contra David, y David tiene que huir huyendo de su hijo. Él hace muchas cosas en contra de David. Cuando el ejército de David pues alcanza a Absalón y lo matan, y ya toman otra vez el reinado, David puede volver a ser rey, pues dice que David se entristeció. Obviamente se iba a poner triste porque era su hijo, pero al punto, hermano, que dice que cuando el pueblo oyó, que el ejército de David oyó que David estaba entristecido, dice que entraron como escondidas, como un ejército avergonzado, como si en vez de ganar, lo que hicieron fue que perdieron. Escuche bien. Y dice que Joab, que era el general del ejército de David, y un amigo, uno de esos valientes de David, se levantó y fue a ver al rey, y le llamó la atención al rey. Le dijo, ¿cómo puede ser posible que tienes un ejército completo que dio la vida por ti y venció al enemigo, le ganó y vino para celebrar la victoria? Y en otras palabras, tiene que estar escondido y está avergonzado porque tú te sientes mal. Y le llama la atención fuerte a David, le dice, más te vale que salgas y le des aliento a ese ejército, que en vez de estar celebrando está triste. Más te vale, porque si no, mañana no vas a tener a ninguno de ellos para estar aquí. Y Joab le llama la atención a David y le hace entender de que hay personas que lo rodean, que están viendo por su bienestar, que están luchando al lado de él, que están peleando con él, y él no las valora, y él no le estaba valorando ese esfuerzo. Entonces hay personas que Dios pone a nuestro lado, que muchas veces van a ser como Joab, que nos dicen palabras duras, pero muchas veces las necesitamos oír. ¿Cuántos no nos hemos rodeado muchas veces de amigos así? Amigos, por ejemplo, yo con mi esposo yo le hablo claro, yo le digo las cosas como son, y él también me las dice a mí. Y a veces no me gusta lo que él me dice, pero es la realidad. Joab no le estaba diciendo mentira a David. Joab le estaba confrontando y le estaba diciendo, él se levantó, fue rebelde, tomó a tus mujeres, se acostó con tus concubinas, hizo tantas cosas en contra de ti, deshonrando tu reinado, deshonrando tu nombre. Y tú vas a estar triste y no vas a celebrar la victoria de tu ejército. No, hombre, ¿qué estás haciendo? Levántate. Y le llama la atención dura a David. Y a veces Dios permite a estas personas a nuestro lado, pero si nosotros nos cerramos y somos personas que no queremos a nadie al lado, somos como antipáticos para relacionarnos, no queremos a nadie porque todos nos hacen daño, porque todos nos lastiman. No, tenemos que escoger quiénes tenemos a nuestro lado. David se rodeó de personas que quizás no estaban capacitadas, pero él los capacitó. Y hay personas que vienen a nuestra vida
vienen destruidas igual que ellos, pero si nosotros dejamos que Dios nos use como un canal de bendición, pues vamos a cambiarle la vida a estas personas. Igual otros vienen y Dios los usa para cambiarnos la vida a nosotros. Y es muy importante lo que nos rodea, el entorno que nos rodea. La palabra del Señor en los proverbios dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, lo hemos visto muchas veces, el ejemplo de la papa, el saco de papa y ponemos una papa podrida, ¿verdad? ¿Usted cree que la papa podrida se sane? No. ¿Qué va a hacer la papa podrida? ¿Qué es lo que va a hacer? Echar a perder todas las demás, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento para ver las personas que nos rodean. Dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, para que andemos juntos tenemos que estar puestos de acuerdo. Tenemos que tener la misma meta. Tenemos que tener el mismo objetivo, ¿verdad? Si el objetivo es crecer en Cristo, pues, y estamos de acuerdo, vamos a crecer. Si el objetivo es salir de deudas, salir de problemas, salir de situaciones, y estamos puestos de acuerdo como hermanos en Cristo, como familia, ¿verdad? Como iglesia, pues vamos a salir, porque estamos puestos de acuerdo. Pero si tú estás hablando para tu rincón y yo estoy hablando para el mío, así no podemos hacer nada. Tenemos que estar en un mismo sentir, con una misma meta trazadas, puestos de acuerdo, así como la iglesia primitiva. Al principio leía, y estaban todos puestos de acuerdo, tenían un objetivo. ¿Qué objetivo tenemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro objetivo como hijos de Dios? ¿En qué podemos ayudarnos unos a otros? Quizás no somos millonarios y yo quizás no te pueda dar dinero, pero hay muchas cosas en las que sí podemos ayudar. Hay veces, hay personas que podemos ir a visitar, si necesitan visitas, si necesitan consuelo, si necesitan ayuda, podemos estar ahí. No solamente decimos, no, es que yo no tengo dinero para dar, es que yo no tengo, no solamente dinero. Por una oración, estar al tanto, llamarme, dar mensaje, decir, hermano, estoy orando por ti, estoy orando por tu matrimonio, estoy orando por tu trabajo, estoy orando para que Dios te abra puertas, estoy orando, porque para eso pedimos peticiones aquí. Siempre decimos, hermano, ¿quién quiere que estemos orando por algo? Para apoyarnos en oración. Dice la palabra de Dios que si dos se pusieran de acuerdo, pues para pedirle algo al Padre que está en los cielos, pues Él lo haría, porque estamos puestos de acuerdo. Entonces, para eso nosotros decimos, hermano, necesita oración por algo, quiere que estemos orando por alguna petición específica, por lo que sea, no importa. Por eso lo hacemos, para ponernos de acuerdo. Y a veces no entendemos y lo vemos como algo protocolar, como, ya están pidiendo peticiones, eso se hace en todos lados. No, lo hacemos porque tienen un objetivo. Y el objetivo es que nos pongamos de acuerdo a orar juntos por una misma cosa, para ir caminando por un mismo camino, para no estar tú por allá y yo por acá, sino que podamos trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, el área social, di conmigo, social. Esta es la primera área en la que debemos de trabajar. ¿Cómo tratamos a las personas que nos rodean? ¿Cómo las personas que nos rodean nos tratan a nosotros? ¿Cómo Dios obra a través de las personas en nosotros? ¿Cómo Dios nos cambia? Y a veces no queremos oír palabras ásperas, así como Joab le hablaba a David. No las queremos oír porque no nos gustan. Pero fue necesario. Y hay personas que es necesario que Dios ponga al lado de nosotros y que nos digan las cosas como son. Que nos hablen como son para que salgamos del error en el que estamos. ¿Verdad? Porque no nos lo sabemos todo. O usted se lo sabe todo.
No lo sabemos todo. Y para eso, Dios permite que nos rodeemos de personas sabias, entendidas. La próxima área en la que quisiera estar hablando es el área económica. Y el área económica no se trata solamente de diezmos y ofrendas, porque hablan de diezmos y ofrendas. No se trata solamente de eso. Y quisiera que estuviéramos indagando en esta semana sobre esta área, el área económica, por nuestros propios medios. Miremos, a ver. Y esto incluye negocio, incluye trabajo, incluye diezmos, sí, incluye también ofrenda, incluye todo esto. Pero que Dios nos hable, ¿amén? Entonces, nuestra área social, ¿cómo la tenemos? ¿Cómo tenemos nuestra área social? Somos ásperos con las personas, somos áridos, maltratamos a la gente, y si me hablan mal, te hablo mal, y si te grito, y no soy paciente, o somos personas agradables, somos personas que no se dejan contaminar porque tenemos equivocado en que yo soy bueno porque te acepto todas tus malcriadeces, y no. O sea, yo soy buena, pero no voy a aceptar que me hagas cómplice de tu pecado o que me hagas cómplice de lo mal que estás haciendo. Yo soy buena porque de eso se trata, de que yo pueda sacarte del error y no ser cómplice de ese error, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos nuestra área social? Tenemos que trabajar en ella, tenemos que dejar que Dios nos guíe, que Dios diga y que Dios nos revele qué amigo está estorbando, qué amigo nos va a llevar, qué amigo va a cortar la bendición, cuál es el que Dios está usando, aquel enemigo que Dios también está usando para bendecirnos, para sacarnos de nuestra zona de confort e ir y buscar la presencia de Dios porque ya no aguantamos más. Entonces, ¿cómo tenemos nuestra área social? ¿Verdad? Vamos a estar orando